Bienvenido familia a su canal Camino al Hogar. En este momento tenemos una entrega muy especial, un nuevo segmento que vamos a estrenar aquí en el programa, el cual es el resumen de la lección de escuela sabática. Así que el día de hoy tenemos a un invitado, un amigo, un hermano. Estudiamos junto a en nuestra facultad de teología, y hoy estrenamos este nuevo segmento con él, el cual es el repaso de la lección de escuela sabática. Así que yo voy de inmediato para ponerlo en pantalla. Y aquí tenemos a nuestro querido amigo y hermano, el pastor Oscar Rodríguez. Adelante, brother. Dale un saludo ahí a esa audiencia que nos puede escuchar y, como no, también a tu distrito. Dios le bendiga, familia, la bendición grande de Dios sea con todos nosotros. Es un placer estar en este programa con el pastor Jeffrey Martin, un hermano y un amigo. Le saludamos desde el distrito de Constanza, lugar frío, poderoso, bueno, donde la gente sale de aquí encendida del frío. Tremendo. Así que estaremos, Así, sí, así mismo. Entonces, para comenzar de una vez con el repaso de nuestra lección, vamos a tener una oración de apertura. Yo estaré orando, brother, la hora al principio y tú oras al final. ¿Te parece bien? dale. Oramos entonces. Padre amado, te damos las gracias por permitirnos sacar este momento para poder impartir lo que es el repaso de la lección de esta semana. Queremos rogarte que nos ayudes a recordar y nos ayudes, Señor, a sacar las buenas lecciones que podemos aprender de esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como hemos visto en esta semana, la lección número 2 es titulada Sorprendidos por la Gracia, un título muy, pero muy importante que deja mucho que decir. El texto para memorizar fue Hebreos capítulo 11 y el versículo 31, en la Reina Valera actualizada del 2015. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Y cómo no, esta lección tiene, o sea, desde el comienzo de la lección del sábado o de la introducción, encontramos puntos muy importantes. Uno de ellos que yo puedo resaltar aquí es una pregunta que hace: ¿por qué lo hizo otra vez? Es como preguntándose por qué Dios le dio la oportunidad otra vez. Y obviamente la introducción del sábado trata sobre eso, ¿no? De segundas oportunidades. Yo doy aquí un pequeño resumen de esto, porque dice que los seres humanos, no solamente la historia se repite, sino también que nosotros volvemos a cometer los mismos errores. Mira qué interesante esto, ¿eh? Que nosotros volvemos a cometer los mismos errores. Y eso es una realidad, porque a veces no solamente quizás nosotros cometemos los mismos errores, o quizás debemos aprender de algún error que alguien cometió, y nosotros sabiéndolo, nosotros a veces lo que hacemos es que aún sabiendo eso, damos los mismos pasos y como que caemos en la misma situación. Qué bueno que la lección enfatiza que nosotros entonces, uh, Dios nos da a nosotros una segunda oportunidad, y no una segunda oportunidad. Hay una lección en la que dice que nosotros vamos a encontrar que no solamente segundas oportunidades, sino muchas oportunidades. Algo muy, muy importante a resaltar de esto. Otro punto. De esto pasó. Ajá. Ah, iba a continuar. Es decir, de esto también podemos nosotros aprender que la gracia va más allá de los límites humanos. Rahab, en esta lección, Rahab era una mujer cananea y una prostituta, alguien fuera de la nación de Israel. Y Claro. aún así recibió el favor de Dios cuando actuó con fe y protegió a los espías israelitas. Esto Exacto. muestra que la gracia divina no está limitada por origen, pasado ni perjuicio humano. La gracia divina está amplia para todos aquellos que quieran aceptar a Cristo Jesús. Y bueno, eso va justamente con el título. La gracia es sorprendente. Sorprendidos por la gracia, y la gracia entonces es sorprendente porque hay personas que a veces sienten que por su condición que tienen ya de vida,
no tienen no tienen oportunidad. Que Dios no me va a perdonar o algo parecido, pero vemos a Dios perdonando a la prostituta Rahab, una vida muy, muy pecaminosa que llevaba y todo eso. Continuando aquí con la parte del sábado, me gusta, brother, que dice que Josué tomó en serio su misión. Y una pregunta que podemos hacer, ¿qué tan en serio tomamos nosotros la misión? Mira, Josué la tomó tan en serio que, como dice aquí, el primer paso que él dio fue tener una idea clara de aquello a lo que se enfrentaba. Y aplicándolo de una vez a nosotros, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. O sea, o no hacerlo, sino que ya lo tenemos, una idea clara de lo que es lo que estamos enfrentando. Estamos enfrentando a un enemigo, como dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en los Efesios, porque no tenemos lucha ni contra sangre ni carne. Y como dice también que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, nosotros tenemos ya una idea clara de qué es en realidad lo que nosotros estamos enfrentando. Y como dice aquí, de la parte de Josué, que él tomó en serio su misión. Y nosotros, la vida cristiana, la misión que tenemos que tomarla bastante en serio. Entonces Ya, enfrentamos. sí, y continuando ya ahí eh, con esa última partecita, para ya entonces arrancar ya con lo que es la lección del domingo, yo voy aquí a leer esta última partecita que me llamó bastante la atención. Mira lo siguiente, que podría pensarse que la promesa de Dios de entregar la tierra a los israelitas no requería ningún esfuerzo. Oye, eso, que puede pensarse que debido a que Dios le podía darlo, de que ya la promesa estaba dada, no, ya le voy a entregar la tierra. Ya ustedes tienen ya ustedes están seguros, tienen están garantizados. Y ellos podrían decir, bueno, pues ya que está garantizado, no hay que hacer absolutamente nada. Me quedo tranquilo y esperar. Y eso, hay un versículo que menciona algo y lo voy a citar ahora. Dice que la seguridad del apoyo divino no anulaba la responsabilidad humana. Y el texto que yo había resaltado aquí es Éxodo 14:14. Un texto ya bien conocido que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿no debía nada hacer el pueblo? Pues como recordamos, cuando estaban allá acorralados por los egipcios y tenían el mar rojo por delante, ¿qué hicieron ellos? Dios le dice al pueblo que marchen, que marchen. Entonces aquí de inmediato vemos eso. Poder decir, bueno, ya Dios dio la promesa, nos quedamos entonces tranquilos, no debemos hacer nada. Pero a pesar de que Jehová peleará por nosotros, Dios nos dice a nosotros que marchemos. Así que es una introducción muy importante y cabe resaltar que, como dice aquí, el pueblo de Israel se encontraba ya entonces por segunda vez, o ya estaba entonces por segunda vez en las fronteras de Canaán. Y hay una persona que dijo, bueno, se llama George Santayana. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esto lo voy a citar en la lección del domingo, pero hasta aquí entonces llegué a lo que es el resumen de de la introducción de la escuela sabática. Así que adelante, brother. Vamos a ver qué nos tiene entonces la lección del domingo a cada uno de nosotros. Bueno, la lección del domingo nos habla de una segunda oportunidad. Una segunda ¿Cuántos de oportunidad. nosotros, cuántos de nosotros no nos gustaría tener una segunda oportunidad en muchas cosas que han pasado que a la primera no ha ido como nosotros queremos, Exacto. pero que deseamos tener una segunda oportunidad para corregir lo que fue mal en el proceso, para hacerlo bien? Ahora, esto habla acerca de una segunda oportunidad y me llama mucho la atención que lo que comenta aquí la lección dice: el lugar desde el que fueron enviados los dos espías es llamado Sitín en hebreo, que significa acacias. Y no se recuerda dos espías negativos de la historia Eh, de Israel. Dos episodios. Dos episodios negativos de la historia de Israel. Negativo. El primero es un incidente de espionaje que presenta los mismos elementos básicos: la misión encomendada a los espías, la incursión secreta de ellos en territorio enemigo y su regreso.
El otro representa una de las violaciones más desafiantes, idólatras del pacto. Número uno, los israelitas, instigados por Balaam, se entregaron al libertinaje con las mujeres moabitas y adoraron a sus dioses. Segunda oportunidad, viendo este escenario, Dios podía borrar a su pueblo cuando hicieron esto. El pueblo de Dios estaba desviado, por eso que el tema se titula Una segunda oportunidad, porque Jehová podía quitarlo del medio. Dime, brother, si te dan una oportunidad de tú Aprovechala, remediarlo, aprovechala, ¿qué tú harías? ¿verdad? Hay que aprovecharla la oportunidad. Hay que aprovecharla, pero si tú no la aprovechas, entonces, ¿tú crees que te merecería otra oportunidad? No, y qué interesante, ¿no? La pregunta, porque de manera, en el sentido humano, ah, como dices tú, si yo te doy un momento para que hagas algo y fracasaste, y yo vengo, te doy una segunda oportunidad y tampoco la aprovechas, muy difícil que yo venga y te dé entonces una tercera oportunidad. Y es muy interesante eso, ¿no? Tú resaltabas eso también. O sea, esta es como la tercera vez, ¿verdad? Que se habla o sea, la tercera vez que ellos están ahí, la tercera vez que ellos están ahí en ese lugar, porque la primera es obviamente con los espías, cuando mandaron unos espías, y la número dos, como resaltabas ahí en el resumen, cuando ellos hicieron las cosas, ¿verdad? Con las mujeres moabitas. O sea, Dios es un Dios de segundas y muchas oportunidades. Hay una parte ahí que lo resalta bastante eso, ese detalle. Y cómo no, la lección hace una pregunta muy importante. ¿Será otro fracaso en la frontera de la tierra prometida? O sea, ya están ahí por tercera vez. Y las dos veces anteriores que estaban ahí, solamente eran fracasos, ¿no? Lo que estaba. Así que hace la pregunta, ¿será otro fracaso entonces en la tierra prometida? ¿O ocurrirá al tan esperado cumplimiento de la antigua promesa? Y obviamente ahí es donde yo nuevamente cito a George Santayana, donde dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Que yo pudiera resaltar ahí, que yo pudiera resaltar ahí. Bueno, ¿qué pasó por la mente de los israelitas? Recordar que cuando que los que entraron a la tierra prometida fue una nueva generación. Los que salieron de Egipto solamente fueron muy poquitos en realidad, de los que entraron a la tierra prometida, porque ya esa generación vieja que salió de Egipto ya había aparecido en el desierto. En el desierto. Pero si ellos no conocían su historia, la nueva generación ahora, como dice yo Santillana, la iban a repetir. Cuando estuvieron aquí nuestros padres, eh, pasó esto. Luego la segunda vez cuando estuvieron cerca de este lugar, cometieron un gran pecado contra Dios. Y ahora que nosotros estamos aquí, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros? Entonces sería la pregunta. No sé si tú quieres añadir algo más en ese Sí, punto. brother. Hay un punto Sí, ahí que hay un detalle, hay un ejemplo que la lección trata y es sobre el ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro. eh, ¿Cuál es el ejemplo de Pedro? Vemos que el ejemplo de Pedro, en número uno, Dios le dice a Pedro que él lo iba a negar 3 veces. Y vemos eso. Ahora llega otro momento, ya al final de la historia de Pedro, en el que él aprovecha la oportunidad que Dios le dio. O sea, Dios le entregó una nueva misión a él, a pesar de que lo había negado. Y como dice entonces en el libro de Mateo, que lo había maldecido entonces en la tercera vez. Y a pesar de todo, Dios es tan bueno que le dio otra oportunidad a Pedro. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, Dios es un Dios, como dice aquí, de segundas oportunidades. El detalle es que nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. así es, brother. Mira, tenemos que reconocer que Dios da nuevas oportunidades a quienes confían en Él, incluso, brother, cuando otros dudan. Dentro de la iglesia
hay muchos que no aprovechan esa primera oportunidad y por no aprovecharla, muchos dudan de que esa persona pueda tener o ejercer ese cargo o ese compromiso que le dieron. Tienen miedo o dudan de que pueda hacerlo, pero el Dios que da las segundas oportunidades nos muestra que si nos dio a nosotros esa oportunidad, esa persona que falló, que cayó, que se alejó, también tiene una segunda oportunidad. Y cómo no, también puede tener otra tercera oportunidad, porque es Dios que la da, no es el ser humano. Entonces, si es, tenemos que dejar el temor o la expectativa humana de que nosotros no podemos hacer algo si fallamos. Tenemos que comenzar otra vez, porque Dios, como tú estabas diciendo, eso que entraron ahí, entraron con miedo, tuvieron una oportunidad, tuvieron una segunda oportunidad, ahora tienen otra tercera oportunidad, pero Dios siempre estuvo con ellos. En el fracaso, Jehová siempre estuvo con ellos. Cuando desecharon la oportunidad, el Señor estuvo con ellos. Nunca lo dejó solo, sino que le abrió las puertas para otras nuevas oportunidades de que ellos fueran un pueblo ya exitoso en el nombre del Señor. Con esta Amén. lección del domingo, segunda oportunidades, el Señor nos quiere decir con esto que no importa el proceso que pasaste, si caíste, si llegó una oportunidad y no supiste aprovecharla, se va a abrir otra oportunidad. En este contexto, aprovéchala, porque cuando Jehová abre una puerta, bendiciones traerán a tu vida. Amén. Mira, y ya para finalizar ahí con la parte del domingo, y quizás no ser el video tan largo y ver si avanzamos, ¿no? Ah, me gusta mucho algo, que era la parte que te mencionaba ahorita, que el Señor es un Dios de de segundas, y entre paréntesis, y muchas más oportunidades. Y ya la última línea de ese párrafo dice que tenemos mucho más que una segunda oportunidad. ¿Qué sería de nosotros si así no fuera? Si Dios solamente nos diera a nosotros una oportunidad. O sea, venimos, aceptamos a Jesús, fallamos, ya no hay más oportunidad. ¿Sabes que hay un pastor o un ex pastor de la iglesia adventista que ha estado mencionando esto sobre la segunda prueba de que ya cuando tú conociste al Señor, si pecaste, ya no hay más oportunidad de salvación? Obviamente la Biblia nos presenta que si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo el justo. Y cómo no, cómo no, resaltar que obviamente nosotros tenemos que aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos da. Dios nos perdona a cada uno de nosotros y tenemos que tenerlo bien pendiente. Dios nos perdona, Dios nos ama y no nos da solamente una segunda oportunidad, nos da una tercera, nos da muchas oportunidades ahora. Aunque la gracia sea sorprendente, no debemos jugar con la gracia. No debemos jugar con la gracia. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es siempre aprovechar las oportunidades que Dios nos da y no cometer los mismos errores. Así que, hermano mío, vamos a pasar entonces de una vez a la lección del lunes y ver qué podemos aprender de esta lección. ¿Qué tú puedes comentarnos ahí sobre ella? Oye, brother, esta lección sí me gusta, pues valor en los lugares inesperados. En esta lección podemos ver cómo Rahab esconde a los espías en su casa y le habla mentira a su rey para proteger a esos espías, porque Rahab entendió que esos espías, esos hombres, eran enviados por Dios. Me llama mucho la atención que Rahab mintió, pero también me llama mucho la atención, brother, en el contexto que vivimos ahora. Si nosotros, Rahab era prostituta, tierra no pertenecía al linaje del pueblo de Dios. Los hombres de Dios ungidos se escondieron en la casa de la prostituta. Eso me No da mucho que encontraron decir. otro lugar. Oye, en la casa de la prostituta, cuando tú vas a una casa de una prostituta, de una, así, una, Una ¿cómo se le ramera. dice en este momento? Una ramera. Una vida alegre, vida Vida alegre, alegre. vida alegre. ¿Qué es lo que se espera que pase ahí? Mejor ni mencionarlo. Entonces, estos hombres de Dios se escondieron ahí.
Entonces, ella los escondió del rey, le mintió al rey y le dio hasta comida, o sea, y le dijo, ahora sí pueden irse, porque ella entendió que ellos eran enviados por Dios. Entonces, ese escenario ocurrió en un lugar inesperado, donde no habían personas que adoraban a otros dioses, donde no habían personas que servían fielmente a una persona. No, es un lugar donde era un lugar de mala muerte en ese sentido. Y en ese lugar Jehová glorificó a Rahab dándole la entrada a esos dos hombres. Dicho Ah, sea de paso, la vamos a ver en el reino de los cielos, claro que sí. porque ella aceptó al Señor, ella estuvo con ellos, los apoyó y no permitió que esos soldados entraran a la casa, sino que le emitió, ellos se fueron ya, si van corriendo posiblemente lo encuentren, mientras ellos estaban escondidos allí. Me llama mucho la atención eso, porque el rey tenía miedo, sabía de la historia del pueblo de Dios, sabía de lo que ellos eran capaces, sabía quiénes estaban siendo dirigidos, por quiénes estaban siendo dirigidos, y por eso el rey mandó a perseguirlos, porque sabía que su tiempo, el tiempo de Jericó, ya estaba contado de lo que estaban ahí, Antes de que porque tú eso era... continúes, escúchame, antes de que tú continúes, es muy interesante esa parte porque Rahab le dice que ya ellos sabían que Dios le había entregado todo ese territorio a ellos. O sea, ellos habían escuchado de las maravillas que Dios había hecho en el Mar Rojo. Y como dice Rahab, ellos saben y tenían temor ya. O sea, el miedo lo sobrecogió porque ya sabían que Dios le había entregado la tierra y que ya el pueblo iba dirigido hacia allá. Quería ahí resaltar hacer ese paréntesis de la parte que tú estabas comentando. Así que continúa con tu idea ahí. Entonces, yo admiro esta decisión porque nosotros juzgamos sin conocer. Imagínate que ellos digan, no, no, esa es la casa de la prostituta, ahí no podemos entrar. Mm, Ahí no podemos entrar, eso está impuro, eso no. Pero el Señor ahí fue que le dio alojamiento, ahí fue que los protegió y ahí fue que usó a Rahab para desviar a los que los perseguían y ellos puedan continuar con su camino. Dios no mira lo que nosotros miramos lo de afuera, Jehová mira lo de adentro. Por eso, eso me recuerda mucho, brother, abriendo un paréntesis, la historia de David, cuando David fue elegido para ser rey. El que sí. tenía que ser rey era el hermano mayor, pero entonces hasta el profeta Samuel, cuando vio al hermano mayor, dijo, este es el Este rey, el hombre. este es el hombre. Pero entonces no fue, más buscaron a David tan pequeño, que lo tenían por menos, y entonces Jehová lo escogió a él, porque Jehová no mira el parecer. Yo puedo mirar a un hombre fuerte y, wow, este hombre es grande, pero puede venir un chiquito y dar un golpe y lo acaba ahí mismo. Eso es así. Mira, Entonces, resaltarte un punto y quiero aplicarlo directamente a nosotros, a nuestro contexto. De entrar, ¿verdad?, a la casa de la ramera, cosa que, ¿quién pudiera decir que ella iba a aceptar que iba a aceptar, ¿verdad?, el señorio, que iba a formar parte del pueblo. Y quizás nosotros en evangelismo lo hacemos también de la misma manera. Solamente pensamos, a veces miramos a las personas que se ven más vulnerables. Vamos a decir, esta mujer que, ok, su marido que siempre vive trabajando, o que sí, o alguien que siempre está en casa, y creemos nosotros que es más fácil. Siempre vamos por ahí, ¿verdad? Por la vía más sencilla. Pero cuando miramos quizás a los delincuentes del barrio, eh, muy difícil, nosotros nos acerquemos a ellos, incluso nos da miedo cuando viene a ver. Cuando miramos, así mismo, digamos, una ramera, la vemos quizás haciendo cosas como que está fuera de sí, como bloqueando, vamos a decir. Eh, Nosotros decimos, no, 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 yo no me voy a acercar yo no me voy a acercar a esa loca. ¿Ah? Un ejemplo de lo que muchas veces puede suceder con nosotros. Pero vemos en el caso aquí de Ra que los espías fueron allá. ¿Quién pudiera pensar que esa mujer podía ser el instrumento utilizado por Dios para ese entonces? ¿Sabe que algo que mencionaste al principio es sobre la mentira? Y hacemos la pregunta bien sencilla. ¿La mentira es pecado o no es pecado? Respóndemela tú mismo ahí. eso es Es, pecado. es Es pecado, pecado. ¿verdad? Pero vemos a Rahab que ella miente. Obviamente, yo resalté dos versículos bíblicos aquí sobre la mentira. Número uno, Proverbios capítulo 12 y el versículo 22, donde dice que la mentira es abominable ante los ojos de Dios. Y luego dice que en Apocalipsis 21:8
que los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Pero vemos algunas ocasiones donde gente, para proteger a otras personas, tienen que mentir o mienten. Y sus acciones no es que son alabadas, pero como que son pasadas por alto. Aquí tenemos el caso de Rahab y tenemos también el caso de las parteras israelitas en Egipto. El caso de las parteras en Egipto, que ellas también mintieron al faraón y le dijeron, no, 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 esas mujeres son demasiado robustas y cuando nosotros llegamos ya ellas han dado a luz. Me gusta la lección que menciona algo muy importante, que resalta la fe de ella, pero no resalta todo. Es decir, en el caso de la mentira, ok, la fe, la acción que hizo, pero no elogia la mentira. No elogia la mentira. Quizás alguien, nadie sabe, quizás alguien por ahí dice, bueno, si las parteras mintieron, Ra también mintió y se salvaron y Dios prosperó a las parteras, a hablar mentira, entonces no es tan malo. Ojo con esto, ¿eh? Dios nunca va a elogiar a una persona mentirosa. Y como mencionamos aquí en estos versículos bíblicos, para ya terminar mi parte, los labios mentirosos son abominables delante del Señor y los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Eso es lo que quería resaltar ahí, brother, de esos detallitos que mencionaba la lección y que tú también los resaltaste. Muy bien, muy bien. No, gracias, brother, por resaltar. Y yo, entonces, terminar con esta parte. La parte dice, eh, la decisión moral que tomó significaba que reconocía, está hablando de Ra, que a la luz del juicio de Dios solo había dos opciones. Uno, continuar en rebelión contra él y ser aniquilada. O dos, aceptar por la fe la misericordia divina. Al elegir a Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. ¿Qué queremos decir? La fe no es solo creer con la mente, sino actuar aun cuando existen riesgos. Así que, familia, examina si está dispuesto a dar paso de fe en tu vida que otros considerarían insensatos. Confía en Dios porque Él tiene un propósito verdadero para ti. Si lo hizo Amén. con Ra, si lo hizo con Ra, mujer de bajo mundo, que hacía Vida cosas malas alegre. delante de los otros, lo puede hacer contigo. Así Eh, que esta lección es valores en lugares inesperados. No importa donde tú te encuentres, Jehová puede usarte. Puede estar en China, en Japón, en Lodebar, en un Bulver. Si te dejas usar por Dios, cosas maravillosas pueden pasar ahí. amén. Mira, qué bueno que tú resaltaste ahí, porque se me estaba yendo un pequeño detalle. Ya con esto saltamos de una vez a la lección del martes. Valor en lugares inesperados. Número uno en Jericó y número dos en Rahab. Hay un refrán dominicano, yo lo voy a dejar ahí de una vez, que dice de la siguiente manera: de cualquier yagua vieja puede salir tremendo alacrán. Y cómo no, tremendo alacrán salió de la vida de Rahab. Una mujer que no solamente se salvó a ella, sino que también salvó a toda su familia. Así resalta la palabra de Dios. Vamos entonces de una vez a la lección del martes. ¿Qué tenemos aquí en esta lección del martes, brother? Creo que una lección pero muy importante. Mientras tanto, déjame saber qué tú pudiste resaltar ahí de esa lección. De la lección del martes que tiene por título Nuevo Nuevo Pacto. pacto. Nuevo pacto poderoso. Brother, mira, yo pude resaltar aquí algo poderoso. Rahab propone un pacto con los espías. Si ella actúa en favor de ellos, ellos deberían resguardar a su familia. Oye, ese pacto, brother. Eso fue un pacto que ella hizo con los espías. Yo los cuido, pero a la hora que venga a pasar la situación, el momento ya donde Israel entre, ustedes van a tener que protegerme a mí y a mi familia. Eso, resalto esto porque el trato de Ra es muy claro. Vida por vida y bondad Por a bondad, cambio de de bondad. bondad. O sea, lo mismo que ella Eso es ofreció, eso mismo también tenían que darle
los espías a ella. Los espías a ella, brother, porque nos hace difícil. Nosotros recibimos un favor y a veces nosotros cuando nos toca hacer uno, óyeme, como que nos recogemos, como que no queremos hacerlo. No, no. Y si lo, y si lo hacemos, tratamos a veces de hacerlo como lo más bajito, lo más chiquito que se puede hacer, no de la misma calidad y del mismo nivel que nos lo hicieron a nosotros. ¿Cómo no? Hay un pacto también que se hizo, que resalta también en la lección de los días, de los próximos días. Y, pero antes de llegar a ellos, voy a resaltar aquí el segundo párrafo, segundo y tercer párrafo, donde dice, resalta algo muy importante. Las palabras de Raab también evocan a Deuteronomio 7:22, donde Dios mismo juró dispersar, pero dispensar su esed en Israel. Entonces, por haber oído estos conceptos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo su pacto y su constante amor, o sea, su esed, ahí en ese caso, Hesed, que con juramento prometió. Ahora, aquí viene la parte, esta lección. Curiosamente, el mismo capítulo 7 prescribe la prohibición, el herén divina de hacer pactos o alianzas con los cananeos. Escucha algo muy importante ahí. En el mismo capítulo, donde Dios le dice a ellos que no hagan alianza, entonces las mismas palabras es como que Rahab está utilizando, como citando, ¿verdad? Deuteronomio 7:12. Y esta partecita dice que aquí está Rahab, una ramera que está incluida en dicha prohibición, pero reclama por su fe naciente las promesas que fueron dadas a los israelitas. Como resultado es librada de la destrucción. Oye, ese detalle está muy importante ahí en realidad, porque a nosotros como estudiantes de la Biblia y como lectores, ¿verdad?, de la palabra de Dios, pudiéramos decir, pero los israelitas entonces, estos espías hicieron algo que no debían hacer. Hicieron un pacto con estas naciones y como no lo vamos a ver nuevamente, como resalté en las próximas dos lecciones que vamos a resaltar ahora, miércoles y jueves, donde vemos esto, que hay una alianza, hay un pacto con una nación a las cuales ellos debían destruir. Obviamente fue por engaño y había algunos errores que ellos cometieron, pero vamos a ir por parte. ¿Qué pudiera uno mencionar en cuanto a esto? Cuando uno viene, tiene un pacto, una misión que Dios nos ha encomendado a nosotros y en vez de nosotros cumplir con esa misión, nosotros quizás hacemos otra cosa, otra cosa. Es algo muy extraño, pero yo pudiera resaltar un detalle y es que así como nosotros, también el pueblo de Israel era el depositario de la ley de Dios y eran quienes debían llevar esa luz a otras naciones. Y cómo no, estos espías llevaron luz a la vida de Rahab y llevaron salvación a la familia de ella por completo. Si no sé si tienes algo más que resaltar ahí, de lo contrario, entonces nos vamos a la lección del miércoles a ver qué tenemos. Si quieres resaltar algo, adelante. Sí, resaltar, en Patriarcas y Profetas se enseña que el hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Raab, al escuchar de las maravillas que Dios hizo y que eso eran parte del pueblo de Dios, tenía fe, pero entonces lo que la llevó a accionar fueron las obras. O sea, había fe, pero se complementó con las obras al guardar a los espías, al mentirle al rey y al decirle escápesen por aquí y huyan, que Dios los cuide. Fue complementario. La fe sin obra, la palabra de Dios es muerta. Así que hay personas que dicen, no, no, yo tengo fe o yo con la obra me salvo. Rahab se salvó porque estaban estos dos complementos. Tuvo fe y hizo la obra. Hizo las obras. La salvación también la salvación es por gracia. Para que no diga, tú estás diciendo que se salva por fe, la salvación es por gracia. Pero si tú no tienes fe y haces la obra, no pretendas ir al reino de los cielos, porque eso son claves importantes para que te identifiquen a ti como hijo de Dios. Claro. En este libro, para terminar, puedo decir que existen pactos dolorosos que debemos asumir por fidelidad a Dios, aun cuando otros no los entiendan. Tremendo. Observa si tu fe refleja
acciones concretas de humildad, fidelidad y sacrificio. Tres cosas que nos enseñó Rahab en ese momento. Humilde, dejar entrar a esos hombres. Fidelidad a Dios, aunque no lo conocía, y hizo un sacrificio porque podían matarla a ella y a su familia por esconder los espías. En esta lección de nuevo pacto, el Señor puede hacer ese pacto también contigo. Amén. Bueno, vamos de una vez a la lección del miércoles, la cual se titula Valores enfrentados. Es aquí donde nosotros vemos un pacto que ellos hacen, perdón, un pacto que ellos hacen, Josué y los ancianos, ¿verdad? De los dirigentes, los líderes del pueblo, hacen un pacto con la nación, con los gabaonitas. Y en ese pacto se resaltan muchos detalles importantes en ese episodio. Que yo resalté de esto. Número uno, aquí se cita Josué, capítulo 9 y el versículo del 1 hasta el 20, donde habla ahí sobre la astucia de los gabaonitas. Así mismo se encuentra el encabezado. Lo primero que yo quiero resaltar es la diferencia que hay entre el ayer, o sea, en aquellos tiempos, y el tiempo de hoy. Dicen por ahí que las palabras se las lleva el viento. En algunos casos sí, en algunos casos no. Porque hay palabras que muchas veces nosotros las tenemos, ok, y ya. Y hay otras palabras que siempre van a resonar en nuestra mente. Quizás alguien nos dijo algunas palabras que eran muy terribles. Y eso siempre están ahí en nuestra memoria. ¿Qué es lo que quiero resaltar? El pacto que ellos hicieron, oye, solamente con palabras, solo de palabras. Por ejemplo, si hay una tierra, una herencia, y alguien venga y diga, no, no, yo soy el dueño de esa herencia, a todo el mundo le van a pedir, bueno, pues enseña tu documentación y todo eso para saber de que en realidad eso es tuyo. Hoy en día hay que sacarle título a una tierra obligatoriamente, porque no es solamente con palabras. Ahora, un pacto, una negociación, cuando uno alquila una casa, muchas veces se hacen contratos, o sea, un sinnúmero de cosas, siempre es con papeleos. Las cosas importantes son con papeleos. Por este pacto que ellos hacen, solamente de palabra. Eso es un estrechón de mano quizás y ya, nosotros que lo tenemos pendiente. O sea, las palabras en aquel entonces, no es que hoy no tienen importancia, pero vemos que la importancia de las palabras en ese tiempo tenían mucho peso las palabras. Así que hace una pregunta aquí en la lección: ¿qué semejanzas y diferencias existen entre la historia de Rahab y la de los gabaonitas? Y aquí la semejanza que yo puse es que ellos querían hacer un pacto, obviamente. Ellos mintieron, ellos escucharon acerca de lo que Dios había hecho y entonces también había lo que era un juramento. La diferencia, que estos gabaonitas tuvieron astucia y engañaron al pueblo de Israel. Porque ¿qué le dijeron ellos? Nosotros somos de lejos, mira nuestros vestidos, estaban bien, y mira los rotos que llegaron, mira nuestro pan, que estaban bien cuando salimos, y mira, ya están secos. Eso fue lo que los gabaonitas en realidad habían hecho. Ahora, la lección resalta algo muy importante. Cualquier cosa, si alguien quiere leerlo, yo voy al tercer párrafo. Dice que la palabra traducida astutamente o con astucia puede tener un sentido positivo que denota prudencia y sabiduría, o también o negativo cuando designa una intención criminal. Eh, a mí me parece, yo no quisiera resaltar ahí esa maldecita de decir que los gabaonitas fueron unos criminales, pero en el caso de los gabaonitas, detrás de su acción engañosa se escondía una intención autopreservación. Bueno, la primera vez que en la Biblia nosotros encontramos que algo o alguien fue astuto, lo encontramos en Génesis capítulo 3 y el versículo número 1. Yo no sé qué quiere dejarte dicho eso, pero el más astuto fue el que estuvo detrás de la serpiente, ¿no? Y lo llamamos por su nombre, Diablo y Satanás. Ese fue muy astuto. Claro, obviamente, y ya yo aterrizo ahí con mi parte, como mencionaba, creo que lo menciona aquí en la lección del jueves, pero yo lo digo, ah,
el pueblo de Israel cometió un error. Los líderes cometieron un error. Y es que ellos no consultaron a Dios, tal como lo vamos a ver en la lección, de que ellos tenían que consultar a Dios para hacer un pacto y no lo hicieron, simplemente escucharon. Y debido a eso, entonces hubo una nación, o sea, un pueblo, los gabaonitas, que no eran parte del pacto. Y entonces sucedió algo con ellos que lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que hasta ahí mi parte. No sé si tú quieres resaltar algún detallito ahí hasta ese momento. Sí, sí, voy a resaltar, brother, valores enfrentados. Cuando nosotros vamos a Hebreo 11:31, este pasaje menciona a Raab como un ejemplo de fe, que la salvó, incluso siendo una mujer cuya reputación era cuestionable. Y la mención de Raab en Hebreo 11 coloca su acto de fe junto a los patriarcas, profetas y héroes espirituales. Oye, oye eso, patriarcas, profetas y héroes espirituales. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros en ese contexto? ¿Estamos nosotros ahí? Valores enfrentados, porque nosotros a lo que estábamos diciendo, cuando miramos, juzgamos, pero si nosotros existiéramos en ese tiempo, yo creo que también hubiésemos juzgado a Rahab por ser prostituta, pero la Biblia ahora la muestra como una mujer de fe y entra en el ciclo del Salón de la Fama, podemos decir, en nuestro contexto, Sí, con los patriarcas, profetas y héroes espirituales. Con esto, decir que no es lo que nosotros vemos, es cómo nosotros lo podemos ver. Lo que tú mencionaste es vertiente, ahí tenemos a dos grupos, y la Biblia siempre menciona dos grupos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La prostituta se salvó, más esto que llegaron ahí a que quisieran engañar al pueblo, ¿qué pasó con ellos, brother? repíteme la pregunta nuevamente. La prostituta hizo lo correcto, se humilló y se salvó. Más Claro. el segundo grupo, ¿qué pasó con ellos? Bueno, la lección resalta que luego hubo un momento en el que fueron exterminados en realidad. Hubo un momento de la historia en el que ellos fueron destruidos. Porque Pues, quisieron engañar al pueblo de Dios. sí, Entonces, hay aspectos de tu vida, de mi vida, que nos consideran demasiados machados para que Dios nos use, o sea, nos machados para acepta. que Dios nos use. Eso hay aspectos, hay errores, hay personas que dicen, no, Dios no puede usar a esta persona. Mm, Dios no puede usar esto, este muchacho no, no está capacitado. Oye, brother, a mí me da una cuerda cuando yo veo una persona que viene, es alcohólico, tiene problemas y dice, yo quiero entregar mi vida a Dios. Y vienen algunos hermanos diciendo, él no está preparado para entregar su vida a Dios, tomando el papel de Dios, tomando el papel de Dios. Entonces, los hermanos algunos deciden quiénes se bautizan y quiénes no, quiénes llegan a la iglesia, quiénes no. Y ellos toman el papel de Dios. Ellos están actuando como Rahab o como el segundo grupo. bueno, Dime tú eso. y como el segundo grupo, como dice aquí la lección, con trampa y engaño. Trampa y engaño. Y eso yo cuando yo escucho eso, yo le digo, bueno, vamos a hacer doble bautismo de este hermano que no quiere y de ellos también, Tiene que ser. porque Dios le da la bienvenida a todo. Entonces, puedo decir que tenemos que reconocer a Dios, mirar el corazón y llamar a los que responden con fe, no al que tiene reputación intachable. Jehová vino a buscar y a salvar a los Lo que que se sea. habían perdido, no Amén. al que está intachable. Exacto. Bueno, ya ahí la última partecita, eh, como habíamos mencionado, los líderes hicieron un juramento en nombre de Dios, pero ellos no consultaron a Dios. No consultaron a Dios. Dice que aquí era donde yo estaba citando más ahorita, que en Números 27, del 16 al 11, el 16 al 21, Dios le dice a ellos que ellos tienen que consultar, si no me equivoco, por medio del Urim. El Urim. Y entonces el pueblo, en el caso de Josué y los líderes, no hicieron eso. Y me gusta aquí algo muy importante. El deber fundamental de un líder teocrático, o sea, un líder teocrático es alguien que sabe que el gobierno ejercido por Dios, un gobierno ejercido por Dios. El deber fundamental de nosotros
y de cualquier líder cristiano es hacer la voluntad de Dios. Y tomemos mucha cuenta con eso cuando vayamos a tomar una decisión, cuando vayamos a hacer un negocio, un trabajo, lo que sea. Deberíamos preguntarnos nosotros si estamos haciendo la voluntad de Dios con cada acción que nosotros vayamos a tomar. Así que vamos entonces ya de una vez a la lección del jueves. Ya tenemos unos minutos ya bien avanzados. Y es aquí donde llegamos quizás al punto principal. Digo quizás, porque la lección, volvemos y repetimos, sorprendidos por la gracia. Y la lección del jueves se titula Gracia sorprendente. ¿Qué podemos resaltar de esta lección? ¿Y qué podemos aprender? Porque aquí también una vez más se nos cita a los gabaonitas. O sea, hay muchos detalles que yo tengo aquí resaltados y muchas cosas que yo pudiera mencionar, pero voy a hacer solamente un pequeño resumen de algo muy importante. La historia bíblica nos dice que cuando Josué y los líderes vieron que ellos no eran lejanos, como ellos habían mencionado, sino que ellos estaban ahí mismo, o sea, muy cerca. Ellos ya habían escuchado la historia y todo eso de Israel, de Dios y de todas las cosas que de todas las cosas que Dios había hecho a través del pueblo y para el pueblo. Luego, como Josué vio eso, y la lección, recuerda, la lección anterior era valores encontrados, valores enfrentados o valores enfrentados. Haciendo una conexión con esto aquí. Si nosotros nos damos cuenta que alguien nos engañó, o sea, hizo un trato con nosotros siendo cristianos, ellos no, nos engañaron. Y cuando nosotros nos damos cuenta de ese engaño, ¿qué acción tomamos nosotros? O sea, yo sé que muchas veces pueden pasar muchas palabras por nosotros, muchas cosas que decir y muchas cosas que hacer. Ahora, ¿qué hizo Josué y qué hicieron los líderes? Lo pusieron como leñadores del pueblo y aguateros del pueblo también y leñadores también para el altar. Me gusta algo que resalta la lección de ese día, del jueves. Y es que déjame ver si lo encuentro aquí mismo. Déjame ver, ok. Se transformó la maldición en una bendición potencial. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, aquí en el párrafo, dame ver, 1, 2, 3 y 4. Vamos al párrafo número 4. Dice que la historia posterior de Gabaón atestigua los elevados privilegios religiosos de los que gozaba la ciudad, así como su lealtad al pueblo de Dios. Número 1, o sea, que esa maldición se transformó en una bendición porque ahora ellos le servían al pueblo de Dios y a la misma vez, como también eran leñadores, ¿verdad?, del altar, ellos también ahora le estaban sirviendo a Dios. Por eso entonces la gracia se hace sorprendente, porque, ok, me traicionaste y todo esto, eres un maldito, vamos a resaltar, pero ahora viene Dios y transforma esa maldición y la transforma en gracia, la transforma en una bendición que en vez de destruirlos a ellos por el engaño que hicieron, le dio una oportunidad para que entonces ahora ellos le sirvieran al pueblo y le sirvieran a Dios. Y como dice aquí la lección, que es la historia posterior de lo que vemos adelante, ellos entonces tenían privilegios religiosos. La ciudad gozaba de esos privilegios. ¿Cómo no, eh? Sus acciones tendrían consecuencias positivas eternas, pero solo por la gracia de Dios. Y yo lo dejo hasta ahí, hermano mío. No sé si tú quieres resaltar algo más, pero yo lo dejo hasta ahí. O sea, de una maldición que parece ser una maldición, ser aguateros, ser los leñadores, eso es una bendición. Porque recordemos que ellos le servían a dioses paganos, a muchos dioses, pero ahora, debido al pacto y al engaño, ahora vienen y son transformados para ellos servirle al pueblo de Dios y servirle al mismo Dios y obviamente reciben las bendiciones que Dios también le promete a cada uno de ellos. Eso me dice, brother, que Dios es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando los seres humanos fallan en discernimiento.
y que la provisión divina no es condicionada a nuestra perfección, sino a su misericordia. Porque Dios fuera un Dios que de una sola oportunidad y ya en ese momento, como decimos nosotros, le mocha la cabeza. Sí. Le mocha la cabeza. Entonces, brother, estas lecciones, gracias sorprendentes, me da a entender a mí que Dios está dispuesto a darle la gracia a aquel que menos se lo merece. A darle gracias. O sea, A dar su su gracia. gracia a aquel que menos se lo merece. Al que menos se lo merece. Al que menos nosotros pensamos. Y estas Eso es así. lecciones, traigo un con todo de la lección que es del principio, segunda oportunidad. Cuando tú terminas el libro de Josué, inicia el libro de los jueces. Y el libro de los jueces detalla que siempre se levanta un juez. ¿Por qué se levanta un juez? Dímelo tú, ¿por qué se levanta un juez, brother? ¿Por qué? Sí, Porque siempre estaban en cosas, ¿cómo es que se le llama esto? Estaban cautivos o estaban bajo el yugo de algún otro pueblo en otro pueblo, pero eso y llegaba porque ellos por pecaban y contra por sus Dios. pecados, Por por sus sus pecados eso pecados. ocurría. Entonces, todas esas oportunidades que Dios le dio ahí en el libro de los jueces y desde que entramos, da a entender que no importa las veces que el ser humano caiga, se tire por el suelo, tropiece, el Señor está ahí dispuesto para darle la oportunidad, otra oportunidad. Eso es Este así. es un, este octubre comenzó con una segunda oportunidad para ti que me estás escuchando, para tu familia. Si tú pensaste que no, sí. Nos muestra la historia de Raab, la historia del pueblo de Dios, tu historia y la mía. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Tú debes de aprovechar eso. Porque cuando uno ya muere no hay oportunidad. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de que Dios nos salve y de entrar al reino de los cielos. Esta es mi Amén. intervención, brother, en esta parte. Muy bien, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Ya tenemos casi una hora, ¿verdad? Impartiendo la lección. Esperemos que los hermanos puedan escucharlo por completo. Así que nada, hermano mío, motivar a los hermanos a que puedan estudiar la lección de escuela sabática, que está muy buena, muy sabrosa, y que podamos aprender muy importantes lecciones para nuestra vida espiritual. Así que, hermano mío, ten la oración ahí final ahí para finalizar entonces con el programa de esta lección. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos has permitido estudiar. Gracias porque estas lecciones nos ayudan a entender que aunque nosotros no merecemos una segunda oportunidad, tú nos las ofreces. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos. Ayúdanos a estar dentro de tu gracia. Ayúdanos a ver la vida de otra manera. Y que cuando tú vengas, Padre, nosotros todos podamos entrar contigo a la tierra prometida. Así como tú permitiste que tu pueblo entrara a la tierra prometida en el Antiguo Testamento, permítenos ahora nosotros, Padre, entrar a la tierra prometida en el reino de los cielos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano mío, muchas gracias y también gracias a nuestros hermanos por estar en sintonía con nosotros. Así que recuerden que este es su canal, Camino al Hogar.